En las tierras vastas y misteriosas del norte de Canadá, donde los glaciares guardan secretos milenarios y los bosques esconden historias olvidadas, los descubrimientos pueden ser tan asombrosos como inesperados. Desde las enigmáticas criaturas marinas que iluminan las profundidades del Pacífico hasta las momias prehistóricas que emergen del hielo, cada hallazgo nos sumerge en un capítulo fascinante de la historia natural. Número 1. Río Verde Neón. El 29 de diciembre del año 2010, el Parque Goldstein en Canadá fue el escenario de un fenómeno surrealista que dejó a todos boquiabiertos. El río que cruzaba el parque se tiñó de un intenso verde neón, como si hubiera salido de una película de ciencia ficción. El agua, que habitualmente corría clara y serena, de repente se convirtió en una atracción fluorescente que brillaba bajo el sol de invierno. Las redes sociales y las noticias locales explotaron con especulaciones, desde teorías de alienígenas hasta una catástrofe ambiental. La curiosidad de los residentes se mezcló con el miedo, y pronto la gente dejó de acercarse al río temiendo que aquel misterioso tono pudiera ser tóxico. La realidad, sin embargo, fue algo más mundana, aunque igualmente sorprendente. Los responsables del parque lograron tomar muestras antes de que el agua volviera a su estado normal, lo que ocurrió solo unas horas después del evento. Los análisis revelaron que el agua contenía una sustancia fluorescente, un compuesto sintético que, aunque no era peligroso en sí mismo, podía provocar reacciones alérgicas en algunas personas. Las autoridades locales, ante la presión pública, investigaron a fondo, pero la respuesta que encontraron fue tan desconcertante como el fenómeno mismo. Parecía ser una broma elaborada, aunque la identidad del bromista nunca fue revelada. El misterio del río Verde Neón quedó grabado en la memoria colectiva de los canadienses, un recordatorio de que, a veces, la realidad puede ser tan extraña como la ficción. Aunque las aguas volvieron a su transparencia habitual, el impacto que dejó aquel extraño suceso sigue siendo un tema de conversación entre los habitantes de la zona. Número 2. Momia de hadrosaurio. En el año 2007, la tranquila provincia de Alberta, Canadá, se convirtió en el epicentro de un descubrimiento extraordinario. Un equipo de arqueólogos de la Universidad de Reading realizaba una excavación de rutina en el Parque Provincial de los Dinosaurios, un sitio famoso por sus restos fósiles. Sin embargo, lo que encontraron aquel día superó todas las expectativas. Durante años, los científicos habían encontrado fragmentos de huesos y restos dispersos de antiguos habitantes del planeta. Pero esa vez, en medio de las capas de sedimentos y rocas que habían albergado a criaturas extintas, apareció algo completamente inesperado. La momia de un hadrosaurio, un dinosaurio herbívoro cuya piel se había conservado de manera tan increíble que parecía haber sido congelada en el tiempo. El hallazgo de la momia no se trataba de un esqueleto cualquiera, sino de un cuerpo completo con piel, músculos y hasta algunos órganos preservados. Su aspecto, atrapado en una especie de crisálida natural de barro y minerales, mostraba detalles que la comunidad científica solo había imaginado en sus sueños más ambiciosos. La piel del hadrosaurio presentaba un patrón de escamas tan definido que, con una lupa en mano, los científicos podían observar cada minúscula textura, como si estuvieran analizando la piel de un animal que murió apenas ayer. Las condiciones del terreno jugaron a favor de esta preservación casi mágica. Tras la muerte del dinosaurio, su cuerpo fue arrastrado por la corriente de un antiguo río y quedó atrapado en un banco de lodo, donde el oxígeno era prácticamente inexistente, lo que evitó la descomposición. Por si esto fuera poco, el equipo de paleontólogos también encontró restos de vegetación alrededor del cuerpo del dinosaurio, lo que permitió recrear el entorno en el que vivió. A través de estos detalles, pudieron deducir que el joven hadrosaurio convivía con plantas que hoy ya no existen, lo que añadió una capa extra de fascinación al estudio.
El análisis minucioso de la piel también reveló los posibles colores que podría haber tenido el dinosaurio, brindando una imagen más precisa de cómo lucía y cómo podría haberse camuflado entre la vegetación para protegerse de los depredadores. Este descubrimiento se convirtió rápidamente en la sensación del momento, atrayendo la atención no solo de la comunidad científica, sino también del público general. De pronto, Alberta dejó de ser solo una provincia fría y serena para transformarse en el lugar de un enigma prehistórico. Las noticias sobre el dinosaurio momificado se propagaron como un fuego incontrolable, y medios de todo el mundo se hicieron eco de esta revelación que parecía sacada de una película de aventuras. Imagina la emoción de los arqueólogos al poder tocar la piel de un dinosaurio que vivió hace 75 millones de años. Una experiencia que hasta entonces era algo reservado solo para la imaginación de los amantes de la prehistoria. Número 3. Pies en las islas. Imagina caminar por una playa serena, con el sonido de las olas rompiendo suavemente en la orilla y el aire salado envolviéndote. Pero de repente, algo llama tu atención. Entre las piedras y la arena, una zapatilla deportiva se asoma, desentonando con el paisaje natural. Esto fue exactamente lo que vivió una niña de 12 años en el año 2007, en la costa de la isla Jedediah, en Canadá. Hasta ese momento, la isla era conocida por sus paisajes tranquilos, pero ese día algo cambió para siempre. La niña, curiosa como cualquier exploradora joven, se acercó a la zapatilla, la levantó y, al mirar dentro, se topó con una visión que jamás olvidaría. Un pie humano, aún calzado, que había sido arrastrado por las olas. La noticia del hallazgo recorrió rápidamente cada rincón de Canadá, y los medios se hicieron eco de este extraño y macabro descubrimiento. Pero lo que parecía un caso aislado se convirtió en algo mucho más oscuro. Solo 6 días después, en la isla Gabriola, otra pareja encontró una zapatilla similar con otro pie dentro. La situación comenzó a sentirse como un guión de una película de terror, pero era demasiado real. El misterio no hizo más que crecer, cuando en los meses siguientes aparecieron 5 pies más, todos ellos dentro de zapatillas, flotando en las costas de la Columbia Británica. A medida que los pies seguían apareciendo, la histeria colectiva aumentaba. ¿Qué estaba sucediendo? Las teorías sobre un asesino en serie se esparcieron como un incendio forestal. Los titulares hablaban de un posible maniático que cortaba pies y los dejaba a la deriva. Las comunidades costeras se sumergieron en el miedo y la gente comenzó a evitar las playas, temerosa de encontrar otro macabro trofeo del mar. La policía, presionada por el creciente pánico, inició una investigación a gran escala, recopilando cada zapatilla que las olas llevaban a la orilla, mientras los canadienses seguían cada nuevo descubrimiento con una mezcla de fascinación y horror. Sin embargo, la verdad resultó ser más triste y menos espeluznante de lo que muchos imaginaban. Los análisis forenses demostraron que los pies no habían sido amputados por manos humanas, sino que se habían desprendido de los cuerpos de personas que habían muerto en accidentes o se habían quitado la vida en el océano. Y es que, al morir en el agua, los cuerpos suelen descomponerse lentamente, siendo devorados por los crustáceos y otros animales marinos. Pero, sorprendentemente, los pies, debido a su estructura ósea compleja y protegidos por las zapatillas, resistían mucho más a los embates de la naturaleza. Entonces, ¿por qué solo los pies llegaban a las costas? Los expertos explicaron que las zapatillas modernas, diseñadas para ser ligeras y flotantes, mantenían a flote los pies por más tiempo que otras partes del cuerpo. Así, las corrientes marinas arrastraban estas balsas improvisadas hasta la orilla, donde se convertían en un macabro recordatorio de las tragedias que ocurrían en alta mar. La historia del misterio de los pies flotantes dejó de ser una búsqueda de un criminal y se transformó en un reflejo de las historias personales que, de manera trágica, terminaban en el océano.
Pero este fenómeno no dejó de causar escalofríos. Las imágenes de las zapatillas solitarias, con su contenido sombrío, quedaron grabadas en la memoria colectiva de los canadienses. Y aunque la explicación científica ayudó a calmar los ánimos, el impacto psicológico de encontrar un pie humano en la playa se mantuvo. En un país donde las leyendas y las historias de misterio suelen formar parte del folclore local, el caso de los pies en la costa se convirtió en uno de esos relatos que, aunque resueltos, siguen susurrándose al caer la noche, junto a la fogata, mientras las olas golpean la arena con un ritmo inquietante. La comunidad científica aprovechó este caso para estudiar el comportamiento de las corrientes marinas y cómo los objetos flotantes pueden viajar grandes distancias antes de llegar a la orilla. El fenómeno también sirvió para arrojar luz sobre la importancia de los análisis forenses en casos aparentemente inexplicables. Los biólogos y oceanógrafos, por su parte, comenzaron a explorar con más detalle cómo el cambio climático y el calentamiento de las aguas podrían estar alterando las rutas de las corrientes y, con ello, el destino final de lo que queda a la deriva. Mientras tanto, los lugareños de las islas Jedediah y Gabriola, que vivieron en carne propia este capítulo oscuro, siguieron recibiendo a turistas curiosos que querían recorrer las mismas playas donde las olas habían dejado estos extraños mensajes del mar. Las zapatillas, en su macabra simplicidad, se convirtieron en una especie de símbolo sombrío de la relación entre la vida, la muerte y el poder implacable del océano. Aunque el misterio se resolvió, la fascinación por esos pies solitarios, que una vez encontraron su camino hacia la arena canadiense, perdura, recordándonos que a veces la realidad supera incluso a las historias más escalofriantes. Número 4. Cachorro de lobo prehistórico. En el año 2021, Yukon se convirtió en el escenario de un descubrimiento digno de una novela de aventuras prehistóricas. Cerca del río Last Creek, los habitantes de la región encontraron algo que jamás hubieran imaginado: un cachorro de lobo prehistórico, perfectamente conservado bajo el hielo durante unos 57,000 años. La sorpresa inicial dio paso a una sensación de asombro y entusiasmo, pues esta momia natural, a la que llamaron Hur, ofrecía una conexión directa con un tiempo en que los lobos corrían libres en una tierra dominada por el hielo y las bajas temperaturas. A medida que el hielo se derretía debido al calentamiento global, los restos de Hur salieron a la luz, exponiendo un cuerpo tan bien preservado que parecía haber quedado congelado en el tiempo. Su pelaje suave y denso, sus pequeñas patas y hasta los detalles de su mandíbula y dientes contaban una historia detenida durante milenios. Sin embargo, lo que realmente maravilló a la comunidad científica fue el nivel de detalle que este cachorro prehistórico conservaba. La piel, los músculos y hasta las diminutas fibras que componían su pelaje estaban intactos, como si Jur simplemente se hubiera quedado dormido durante todos esos años. El equipo de investigadores, liderado por la paleontóloga Julie Michin, se dispuso a analizar cada centímetro de este pequeño lobo con técnicas no invasivas, utilizando escáneres de alta precisión para estudiar su anatomía sin dañar los restos. Uno de los aspectos más sorprendentes fue descubrir que Jur había vivido tan solo 6 semanas antes de morir, lo cual generó aún más preguntas sobre su breve vida en la era glacial. Las pruebas iniciales indicaron que el cachorro había quedado atrapado en su guarida cuando un deslizamiento de tierra bloqueó la entrada, privándolo de la posibilidad de escapar. Así, la naturaleza misma se encargó de mantenerlo oculto durante miles de años, protegiéndolo del paso del tiempo y permitiendo que su historia llegara hasta nosotros. El descubrimiento de Hur no solo capturó la atención de la comunidad científica, sino que también desató una ola de fascinación entre el público. Las imágenes de este cachorro prehistórico recorrieron el mundo, desde programas de televisión hasta redes sociales, y la historia de cómo este lobo antiguo había sido desenterrado del hielo atrapó la imaginación de millones. ¿Cómo era la vida en ese tiempo?
¿qué otros secretos permanecen escondidos bajo las capas de hielo del norte de Canadá? Jur se convirtió en una especie de embajador de la prehistoria, un puente entre el pasado lejano y nuestro presente. Pero, más allá de la curiosidad popular, los estudios realizados sobre Jur permitieron a los científicos aprender mucho sobre el clima de la época y las condiciones de vida de los animales que habitaban esas tierras inhóspitas. El análisis de los dientes del cachorro reveló datos sobre su dieta. Los primeros días de vida se alimentó de la leche de su madre, pero no llegó a probar otros alimentos antes de quedar atrapado en su trágico destino. La textura de su pelaje también aportó información sobre cómo los lobos de la era glacial se adaptaban a temperaturas extremas, con capas gruesas de pelo que los aislaban del frío. Asimismo, la historia de Jur brindó una lección inesperada sobre el impacto del cambio climático. La misma transformación ambiental que permitió que los restos del cachorro salieran a la luz también está provocando cambios significativos en los hábitats de las especies actuales. Así, mientras el deshielo expone antiguos tesoros como Jur, también advierte sobre la pérdida de ecosistemas modernos. Esta dualidad hizo que el caso del cachorro de lobo prehistórico se convirtiera en un símbolo del delicado equilibrio entre la preservación del pasado y la protección del futuro. En Yukon, la historia de Jur se convirtió en motivo de orgullo y la comunidad local abrazó la oportunidad de compartir este fragmento de historia congelada. Los niños escuchaban fascinados los relatos sobre el pequeño lobo, mientras los adultos reflexionaban sobre la conexión entre sus tierras y un mundo perdido. Los expertos, por su parte, seguían trabajando arduamente para desentrañar cada detalle que Jur pudiera ofrecer sobre una época en la que la vida se enfrentaba a desafíos muy diferentes a los de hoy. Los científicos no solo estudiaban a Jur, sino que también se preguntaban qué otros secretos podrían estar esperando a ser descubiertos en el vasto norte canadiense, donde cada capa de hielo derretida podría revelar una nueva historia. Jur se convirtió en algo más que un simple hallazgo arqueológico. Fue una invitación a imaginar un mundo donde las tierras de Yukon eran un vasto territorio glaciar habitado por criaturas hoy extintas. A medida que los investigadores desvelaban los misterios ocultos en cada fibra de su pelaje, la figura de este cachorro prehistórico capturó la esencia de la historia que nos conecta a todos con el pasado. Y así, Jur sigue siendo un recordatorio de que a veces el frío puede guardar los secretos más cálidos de la naturaleza. Número 5. Híbrido de oso grizzly y oso polar, Paisley. El norte de Canadá es conocido por sus vastos territorios y su vida salvaje, pero en una de esas tierras remotas se dio un encuentro inesperado. Un cazador local se topó con un oso peculiar, de pelaje claro con manchas marrones y un tamaño mayor que el de un oso pardo común. El análisis de ADN pronto confirmó lo que parecía imposible. Este animal era un híbrido entre un oso polar y un oso grizzly, bautizado como Paisley. Este híbrido sorprendió a los biólogos por lo que representaba, un signo tangible del cambio climático. Los osos polares, nativos de las regiones árticas y especializados en cazar en el hielo, y los grizzlies, adaptados a los bosques y montañas, habían sido empujados a convivir y cruzarse debido al deshielo que reducía el territorio de los primeros. Lo que antes parecía un encuentro improbable, ahora se hacía realidad en las regiones más frías de Canadá. Los científicos comenzaron a estudiar al Paisley como un fenómeno evolutivo único. Se preguntaban cómo esta criatura podría adaptarse a un mundo cambiante. Mientras tanto, el híbrido se convirtió en un símbolo de la resiliencia de la naturaleza, pero también en una advertencia de las transformaciones que sufre el Ártico. La imagen de este Paisley recorrió el mundo, recordando que el cambio climático no solo derrite glaciares, sino que también transforma la vida en la Tierra de formas tan impredecibles como la aparición de un nuevo tipo de oso. Número 6. Fósiles de medusas de Burgess.
En agosto de 2023, un hallazgo en el Parque Nacional Yoho, en el oeste de Canadá, dejó a los paleontólogos perplejos. Cerca de la montaña Burgess, en un lecho de pizarra, se encontraron fósiles de medusas que datan de hace unos 505 millones de años. Este descubrimiento fue como encontrar una cápsula del tiempo de la vida marina primitiva, preservada en las rocas durante un tiempo inimaginable. Las medusas, conocidas científicamente como Burgessomedusa phasmaformis, eran de un tamaño que alcanzaba los 20 centímetros de diámetro y tenían 90 tentáculos. Lo más sorprendente fue que su forma apenas había cambiado con respecto a sus parientes actuales, lo que sugería una evolución extraordinariamente estable a lo largo de los eones. Estas criaturas transparentes de la época del Cámbrico se convirtieron en protagonistas de un capítulo fascinante de la historia de la vida en la Tierra. Los científicos que trabajaron en el sitio se sintieron como exploradores descubriendo un mundo perdido. Las medusas fosilizadas fueron una pieza clave para entender la biodiversidad de aquella época y cómo se formó la cadena alimentaria en los antiguos océanos. Este descubrimiento desafió las teorías previas, que creían que solo existían criaturas con caparazones duros en esa era. La noticia fue tan llamativa que incluso aquellos que no solían seguir temas de paleontología comenzaron a interesarse por las misteriosas medusas del pasado. Número 7. Mamut bebé en Yukon. En el año 2022, un minero de oro en Yukon, Canadá, encontró algo que parecía una estatua cubierta de barro. Al desenterrarlo, los expertos no podían creer lo que veían. Se trataba de la momia de un bebé mamut, tan bien conservada que su piel, pelo e incluso algunos de sus órganos internos estaban casi intactos. Este bebé, que resultó ser una hembra llamada Nunchoga, llevaba más de 30.000 años sepultada en los pantanos congelados de la región. El equipo de la Universidad de Calgary se encargó de investigar los restos de Nunchoga, revelando detalles sorprendentes sobre su vida y muerte. Los análisis mostraron que había muerto mientras comía hierba, lo que permitió suponer que se había separado de su madre y había quedado atrapada en el barro sin poder salir. El cuerpo momificado conservaba detalles de su piel rugosa y pelaje lanudo, ofreciendo a los científicos una ventana directa a la vida durante la era glacial. La noticia del hallazgo de Nunchoga se esparció rápidamente, y como era de esperar, atrajo a un público curioso que quería conocer a la pequeña, que había viajado a través del tiempo. Las imágenes de su rostro congelado dieron la vuelta al mundo, fascinando a quienes veían en ese pequeño mamut un recordatorio de un pasado lejano, donde la vida salvaje dominaba las tierras que hoy conocemos como Canadá. Número 8. Esqueletos completos de mamuts lanudos. En el año 2021, los mineros de oro que trabajaban en la mina Little Flake, en Yukon, hicieron un descubrimiento que no solo los dejó asombrados a ellos, sino que también capturó la atención de la comunidad científica mundial. Mientras removían capas de tierra en busca de oro, desenterraron algo mucho más valioso: los esqueletos completos de 3 mamuts lanudos. Los huesos, que habían permanecido ocultos bajo el hielo y la tierra durante unos 29.000 años, estaban en un estado de conservación tan increíble que parecían haber sido enterrados apenas ayer. El equipo de paleontólogos que llegó a la zona, liderado por el reconocido investigador canadiense Grant Sesula, se sumergió en una intensa labor de excavación. Sesula explicó que, aunque los mineros del Yukon solían encontrar huesos de mamuts con relativa frecuencia, esta era la primera vez que se desenterraban esqueletos completos. Los restos estaban rodeados de una capa de depósitos volcánicos que databan de una erupción en las Islas Aleutianas, un evento que probablemente vivieron los propios mamuts. La posibilidad de estudiar estos esqueletos de cerca ofreció una nueva ventana para comprender mejor cómo vivían estos colosos de la era glacial.
Los estudios iniciales sugirieron que la erupción volcánica pudo haber jugado un papel en la extinción de algunos de estos mamuts, cubriendo su entorno con ceniza y alterando su hábitat. Sin embargo, el verdadero misterio detrás de sus muertes seguía siendo un enigma, uno que los científicos estaban ansiosos por desentrañar. El hallazgo fue tan fascinante que la región de Yukón se convirtió en un punto de interés para los aficionados de la paleontología, curiosos por imaginar cómo era la vida cuando los mamuts dominaban la tundra helada. Número 9. Extrañas criaturas marinas en Columbia Británica. El año 2017 trajo consigo un descubrimiento que dejó a los pescadores de Columbia Británica con más preguntas que respuestas. Durante la temporada de pesca, comenzaron a encontrar en sus redes extrañas criaturas transparentes, con apariencia de gelatina y un leve brillo, como si estuvieran hechas de luz líquida. Al principio, los pescadores creyeron que se trataba de una nueva especie de medusas, pero los biólogos marinos que analizaron las muestras dieron un veredicto aún más interesante. Se trataba de pirosomas. Los pirosomas, también conocidos como cuerpos de fuego, son colonias de tunicados que suelen habitar en aguas tropicales y cálidas. Se describen como cilindros gelatinosos que brillan suavemente en la oscuridad del océano. Sin embargo, lo que desconcertó a todos fue que estas criaturas nunca antes habían sido vistas en las frías aguas de Canadá. A medida que los días pasaban, las colonias de pirosomas se multiplicaban, formando una especie de cortina submarina que parecía un espectáculo bioluminiscente en el Pacífico noroeste. Los científicos explicaron que el cambio climático y el calentamiento de las aguas habían permitido que estos organismos migraran hacia el norte, en busca de nuevas corrientes. El fenómeno no solo fascinó a los biólogos, sino que también generó preocupación por los cambios que el calentamiento global podría estar causando en los ecosistemas marinos. Las imágenes de los pirosomas, que parecían sacadas de una película de ciencia ficción, llenaron las redes sociales y los noticieros, dejando a todos preguntándose qué otras sorpresas podrían deparar los océanos en los años venideros. Número 10. Álamos retorcidos de Saskatchewan. En un rincón de la provincia de Saskatchewan, cerca de la ciudad de Hafford, se encuentra un bosque que parece salido de un cuento de hadas distorsionado. A primera vista, los árboles de este lugar parecen haber sido víctimas de un hechizo. Sus troncos se retuercen y curvan en formas inverosímiles, como si un escultor caprichoso los hubiera moldeado. Este fenómeno ha atraído a turistas y curiosos durante décadas, pero el origen de los álamos retorcidos seguía siendo un misterio. Durante años, se especuló con que los extraños giros de los troncos podrían deberse a un fenómeno paranormal o incluso a algún tipo de radiación. Sin embargo, la respuesta resultó ser más científica y menos espeluznante. Un equipo de investigadores decidió recoger semillas del bosque y plantarlas en un entorno controlado. Los resultados fueron sorprendentes. Los árboles que crecían a partir de esas semillas mostraban las mismas torsiones y curvaturas, revelando que el misterio se encontraba en su genética. Los científicos descubrieron que la forma inusual de los álamos se debía a un gen específico que influía en su crecimiento, limitando su altura y provocando que los troncos se curvaran para buscar la luz solar. Al no poder crecer rectos como los árboles normales, los álamos de este bosque se adaptaron formando un ecosistema único, en el que solo sobrevivían aquellos con esta peculiar deformidad. El bosque retorcido se convirtió en una especie de parque temático natural, donde los visitantes podían caminar entre los árboles que parecen moverse como serpientes de madera. Hoy, los senderos pavimentados permiten explorar este enigma botánico, que sigue siendo una de las atracciones más curiosas de la región. Número 11. Asentamiento ancestral en la isla Triquet. En el año 2019, un grupo de arqueólogos se adentró en la isla Triquet, ubicada en la costa de Columbia Británica.
y lo que encontraron fue simplemente revolucionario. Bajo más de 2 metros de tierra, descubrieron rastros de un asentamiento humano que databa de 14.000 años, lo que lo convierte en uno de los asentamientos más antiguos de América del Norte. Entre los artefactos encontrados había anzuelos de pesca, herramientas de caza y una pequeña estructura que servía como hogar, con partículas de carbón que ofrecieron pistas sobre la vida de aquellos antiguos habitantes. Este hallazgo desafió las teorías predominantes que indicaban que los primeros humanos habían llegado a América del Norte hace unos 13.000 años a través de un puente terrestre desde Asia. La antigüedad del asentamiento de Triquet demostró que la historia de la migración humana es mucho más compleja de lo que se pensaba. Además, este descubrimiento sugirió que las costas de la actual Columbia Británica fueron un importante refugio durante la última edad de hielo, lo que permitió a estas antiguas civilizaciones sobrevivir y prosperar. Para los arqueólogos, desenterrar estas piezas de historia fue como reconstruir un rompecabezas milenario. Los habitantes locales, descendientes de las comunidades indígenas que vivieron en la isla, vieron este descubrimiento como una reafirmación de su historia y sus leyendas. Mientras los científicos continuaban con las excavaciones, la isla Triquet se convirtió en un símbolo de resistencia y persistencia de las culturas antiguas que sobrevivieron a los desafíos de la naturaleza y el tiempo.